Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias damos a nuestro Señor por esta tercera clase de taller bíblico online. Partimos entonces de inmediato con nuestro taller. Taller bíblico año 2020. Vamos con la tercera lección que se llama el día de hoy, ¿cómo nos llegó la Biblia? Segunda parte, porque ya vimos la primera parte. La primera parte hizo relación con el Antiguo Testamento. Pero vamos a hacer un muy breve resumen de lo que fue la clase anterior para ir conectándolo con la clase de hoy. Como siempre, también recordando de que usted puede ver la repetición de la clase completa, de la 1, de la 2, que están en el perfil de Facebook de la Iglesia Nueva Jerusalén. Vamos a hacer el pequeño resumen. Antes de comenzar haremos un breve resumen de la clase anterior. La clase anterior vimos la expresión canon, que es un término griego que significa vara o regla de medir. Literal, o sea, suena así, cané, así suena. Eso no lo incorporamos ahí, pero esa es la fonética. Pero es un término griego que significa vara o regla de medir. Hablamos de que se utilizaba en distintas áreas, pero que ahora principalmente se usa en relación a las escrituras. Canon es el proceso en el cual fueron seleccionados los libros considerados inspirados que componen hoy las Sagradas Escrituras. Recuerde que dijimos que inspirado es el acto a través del cual Dios mueve al hombre para registrar la revelación, para escribir la revelación. Los requisitos del canon, y aquí es necesario que pongamos mucha atención porque vamos hoy a hablar acerca del canon del Nuevo Testamento y los parámetros son idénticos. El primer requisito del canon dice, deben ser proféticos, escritos por profetas, en el caso del Antiguo Testamento, o por apóstoles, en el caso del Nuevo Testamento. Los escritos, segundo requisito, los escritos deben afirmar ser la palabra de Dios. Tercer requisito, no deben contradecir la verdad previamente establecida por Dios y los otros escritos inspirados. Cuarto requisito, debían ser considerados inspirados por el pueblo de Dios en el caso del Antiguo Testamento y por las comunidades eclesiásticas en el caso del Nuevo Testamento. Y el último punto dice, debían estar escritos en hebreo en el caso del Antiguo Testamento o en griego en el caso del Nuevo. Y también hablamos más en detalle, ahora solo como más reducido, solo como un recordatorio, hablamos del canon del Antiguo Testamento y dijimos que el primer canon del Antiguo Testamento fue el de la Septuaginta, en el 280 a.C., en Alejandría, no sé si usted lo recuerda. Entre paréntesis hay un punto que quizás no hice notar la lección anterior, que es sin considerar el de Esdras, porque escrituralmente se cree que el primer canon fue el realizado por Esdras, que se menciona en Nehemías capítulo 8, versículo 1. ¿Cuál es el ejercicio que hizo Esdras? Tomó la Torá, es decir, el Pentateuco, la ley de Moisés, en un hebreo antiguo y lo transliteró a un hebreo un poco más moderno, que se le llama el hebreo arameizado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo arameizó? Para que pudiesen entender los judíos de la época del retorno después del cautiverio babilónico. Entonces, como la ley estaba en un hebreo muy antiguo, en el cual ya no se podía leer, Esdras hizo este trabajo de transliteral a un hebreo arameizado. Entonces, el primer ejercicio canónico vendría a ser el de Esdras, bíblicamente hablando, pero así ya como un trabajo mayor, de canon propiamente tal, el primero fue el de la Septuaginta. Esas letras que están ahí, L, X, X, eso significa 70. Por eso que aquí digo yo, fue la Septuaginta, así se menciona, la Septuaginta, así se llama esa versión que está en números romanos. Hay que tener en consideración que la Septuaginta va a recibir varios nombres. Cuando, por ejemplo, uno dice el código alejandrino, se refiere a la Septuaginta también. Así que hay atención. Voy a tratar cada vez de que lo mencione de distintas formas de hacer el alcance para que todos nos vayamos entendiendo. El segundo canon que nosotros vimos la semana pasada también con un poquito más de detalle es el canon que se hizo en relación al Antiguo Testamento, por supuesto, por un concilio de rabinos judíos en Jamnia, por ahí por el año 96 después de Cristo. Ese es el
segundo canon del Antiguo Testamento. Recuerden que nosotros dijimos que los judíos nunca vieron bien la Septuaginta, porque la encargó un rey extranjero, porque estaba en el idioma del pueblo invasor, estaba en griego, y por varios factores que si usted quiere recordarlo más en detalle puede revisar la clase anterior. Además, una de las razones también por las cuales los judíos no veían bien la Septuaginta es porque los cristianos, al escribir el Nuevo Testamento y al estar también en las sinagogas, en la dispersión, usaban mucho la Septuaginta. Y recuerde que no todos los cristianos le tenían simpatía, perdón, no todos los judíos le tenían simpatía a los cristianos, aun cuando el cristianismo surge como una rama del judaísmo. Pero con posterioridad se comienza ya a separar, a tomar colores propios, y es ahí donde los judíos pierden un poquito como el control de este nuevo movimiento, y nunca vieron bien el que utilizaran ampliamente la Septuaginta. Entonces por eso ellos hicieron su propio canon, ahí el 96 aprox, el 96 después de Cristo. Y dijimos que la Septuaginta contiene los deuterocanónicos. ¿Qué son los deuterocanónicos? Son los libros que están en la Septuaginta, pero que no fueron considerados en el canon hebreo. Hicimos un análisis de la palabra y dijimos que deutero significa segundo y canon hace referencia al canónico. Entonces vendrían a ser un segundo canon. Al no estar en el canon hebreo, los protestantes que surgen en el siglo XV consideran apócrifos, quiere decir oscuro, a los deuterocanónicos. Y la semana anterior no pudimos ahondar mucho sobre ello, entonces ahora nos vamos a detener un poquitito más en esto, porque también va a tener relación con la clase de hoy. Los deuterocanónicos, y aquí viene un listado, son 7 libros, uno de Judith, Tobías, 2 de Macabeos, primera y segunda, Baruch, Sabiduría de Salomón y Eclesiástico. ¿Ya? Esos son los libros deuterocanónicos que están en las Biblias católicas. Si usted quiere leerlo, quiere ver de qué se trata, pues consiga una Biblia católica y ya está. Ahí están, no hay que ir muy lejos para tratar de conseguir. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a topar con algunos escritos que es muy difícil conseguirlos, mucho más difícil a veces conseguirlos en español. En estos últimos años han habido importantes trabajos de traducción y que nos han permitido tener algunos textos en nuestro idioma, lo que se agradece, pero montones. Si nos remontamos varios años atrás, tocaba a veces, los que estudiaban teología, les tocaba aprender alemán, les tocaba aprender otros idiomas para poder estudiar de buena forma, porque habían algunos textos que solamente estaban en algunos idiomas. Pero usted toma cualquier Biblia católica y se va a encontrar con los deuterocanónicos. Yo voy a volver una más atrás para hacer mención, porque aquí está el listado: Judith, Tobías, está primera y segunda de Macabeos. ¿Por qué lo puse en amarillo? Yo leí primera de Macabeos, segunda no, mucho fanatismo. Y también leí Baruch dentro de esta lista que está acá. ¿Qué impresión me dan los dos? Si usted me dice a mí particularmente, porque por ahí alguno puede decir, bueno, y pastor, ¿y son buenos estos libros o no? Que no están en nuestra Biblia protestante. ¿Son buenos leerlo, estudiarlo? Por ejemplo, cuando leí Primera de Macabeo fue extraordinariamente positivo porque nos permite tomar un panorama histórico de una etapa que para nosotros está totalmente oculta en nuestra Biblia. ¿Cuál es esa? Cuando termina el libro de Malaquías y comienza el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, comienza ya el Nuevo Testamento para nosotros, hay una hoja en blanco que significan aproximadamente 400 años, que nosotros le llamamos los 400 años de silencio, ¿ya? En los cuales creemos que no hubo palabra profética. Por eso que consideramos que hasta ahí llega el canon del Antiguo Testamento y en esos 400 años no hubo palabra profética. Pero el primer libro de Macabeos nos da un panorama completo de lo que sucedió en ese periodo histórico, donde históricamente suceden cosas muy importantes, porque el pueblo de Israel, ya vamos a tener una clase más adelante donde vamos a entrar en detalle en esto, pero el pueblo de Israel en el libro de Malaquías están contentos, están volviendo del cautiverio babilónico. Pero cuando comienza Mateo, nos encontramos con un Israel que está bajo el gobierno del Imperio Romano. Y en el libro de Malaquías al final, estaban todos contentos volviendo todavía bajo
bajo la autoridad persa, que viene de ahí, de Babilonia, pero entre medio hay un tremendo imperio, que es el imperio griego, que en nuestras Biblias no aparece, pero por ningún lado, puesto que sucede dentro de esos 400 años de silencio para nosotros, pero el primer libro de Macabeos nos aporta todo lo que pasó en Israel desde Malaquías hasta Mateo, hasta los inicios del Nuevo Testamento. Pero sin embargo, también eso dicho a favor, pero dicho en contra, terminando el primer libro de Macabeos, hay una expresión similar a ¿será palabra de Dios esta o de hombre? No lo sé, pero se han quedado registrados para que el lector juzgue. ¿Y por qué hago mención a esta expresión? Porque recuerde que uno de los requisitos del canon decía que el escrito tenía que afirmar ser inspirado, tenía que afirmar ser palabra de Dios. Pero sin embargo, en el primer libro de Macabeos nos damos cuenta de que ni siquiera el autor está convencido de que es palabra de Dios. Entonces, el primer libro de Macabeos, si usted lo puede leer, yo le invito a que lo lea para poder tomar el panorama histórico completo de ese periodo intertestamentario o periodo de silencio, que también se le llama, como un dato histórico, pero no como un libro inspirado. No así este otro libro que está acá, que es el libro de Baruch, que es el secretario de Jeremías, que es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario. ¿Sabe qué? ¿Por qué Baruch quedó fuera del canon judío, del canon de Jamnia del 96 después de Cristo? Quedó fuera porque Baruch fue escrito en arameo y no fue escrito en hebreo, que era un requisito para el Antiguo Testamento. Por eso no entró. Pero ¿sabe qué es? Es un libro extraordinariamente bueno, que si usted quiere leerlo, le invito, hágalo. Pero ¿sabe que aquí hay una contradicción bien importante? Porque yo no he visto, en nuestra Biblia no hay un libro que sea tan severo contra la idolatría, contra las imágenes, como lo es Baruch. Y no está en nuestra Biblia, está en la Biblia católica. Se la dejo ahí pensando. Entonces, raya para la suma con el comentario que le acabo de hacer, porque ya es de una experiencia personal, de lo que yo he podido leer de los deuterocanónicos, que siempre, toda lectura es buena, pero dándole la perspectiva que corresponde, considerando de que no son libros canónicos, que no son libros inspirados, pero que sí nos permiten poder aprender, culturizarnos y conocer más el trasfondo de la escritura. Y también a veces es tan fácil decir, no, eso no es de Dios o es del diablo, sin siquiera investigarlo. Así que si usted tiene ahí, dispone del tiempo y quiere aprender más, tiene a mano esa lectura para poder realizar. Seguimos, entonces, vimos el resultado la semana pasada. El resultado es que los católicos en el Antiguo Testamento conservan la Septuaginta, tal cual, con deuterocanónicos y todo. Los mismos nombres, la misma estructura, y los deuterocanónicos sumando así 46 libros. Sin embargo, en la Biblia protestante se conserva la misma estructura de la Septuaginta, también los mismos nombres, pero sin los deuterocanónicos. En ese sentido, la línea protestante nos acercamos más al concilio de Jamnia, no al concilio alejandrino de la Septuaginta. Y los judíos, por su parte, solo reconocen el Tanakh, que son los libros que vivimos en la primera lección, que yo le invito ahí a que lo pueda revisar, que son la Torá, los libros proféticos y los escritos al que a ellos le llaman. Recuerde que cuando Jesucristo hace referencia, dice la ley de Moisés, no está hablando como para nosotros, a veces decimos, bueno, la ley de Moisés hace referencia a la Biblia. Cuando Jesús dice la ley de Moisés se refiere a la Torá. Cuando dice los profetas, se refiere a los libros proféticos. Y cuando dice los escritos, o las escrituras más bien dicho, se refiere a ese grupo de los escritos que tienen los judíos, que así le llaman, los escritos, que son los ketubín, nevijín, proféticos, ketubín, escritos, y la Torá, el Pentateuco para nosotros le llamamos así. Entonces los judíos se quedaron con el Tanakh, que es igual a nuestro Antiguo Testamento en cuanto a los libros que contiene, pero en distinta agrupación. Por eso dice, aunque los libros de la Biblia protestante, los judíos solo reconocen el Tanakh,
aunque son los mismos libros de la Biblia protestante, pero su orden y agrupación es distinto. Por eso ellos tienen 24 libros en el Tanakh, tienen 24 libros, que son los mismos 39 libros que nosotros tenemos en la Biblia protestante, pero que están agrupados de distinta manera. Por ejemplo, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel para nosotros constituyen 2 libros, pero en la Biblia hebrea es una sola obra. Igual que Esdras y Nehemías, para nosotros son 2 libros, y en la Biblia hebrea son un solo libro. Entonces ahí se van juntando y hacen 24. Eso, como resumen de la semana anterior, era totalmente necesario para poder continuar con la clase de hoy, que vamos a tratar el canon del Nuevo Testamento o Primer Testamento. ¿Por qué surgen los escritos del Nuevo Testamento? Vamos primero a analizar por qué se comienza a escribir el Nuevo Testamento. Y existen varias razones y vamos a verlas una a una. La primera de ellas es que las nuevas comunidades de creyentes necesitaban ser orientadas e instruidas. Y recuerden que esta primera comunidad no era como nosotros, que decíamos, vamos a ver, bueno, ¿qué dijo Jesús? Abramos el Nuevo Testamento, veamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso no existía. Entonces, utilizaban los cristianos los primeros cristianos, que todavía no se llamaban cristianos, utilizaban la Septuaginta como la Biblia hebrea, por decirlo de alguna manera, para aquel entonces. Entonces ese era su texto sagrado. Pero también necesitaban estar retroalimentándose de las enseñanzas que comenzaron a surgir de este nuevo movimiento y no estaban por escrito. Entonces comienzan a surgir, lo dijimos la primera clase, los primeros escritos del Nuevo Testamento que comienzan a aparecer son las epístolas. ¿Por qué las epístolas? Por su naturaleza. Porque las epístolas surgen debido a algún problema de una comunidad, de alguna pregunta de alguna comunidad cristiana, etc. Entonces, por eso, por ejemplo, surge Primera Tesalonicense, que es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, más antiguo incluso que el Evangelio de Marcos, que es el evangelio más temprano que tenemos. Surge para consolar a la comunidad de Tesalónica, porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo muertos y no sabían qué iba a pasar, cuál era el destino. Entonces en Primera Tesalonicenses Pablo va a hablar de que hay resurrección, de que vamos a estar con nuestro Señor, si somos fieles, si permanecemos fieles, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, la primera epístola a los Corintios surge básicamente porque el apóstol Pablo recibió un informe. No era muy simpático el informe. Por ahí alguno dijo, mire, ya se estilaba el cagüín en las primeras comunidades. Porque el apóstol Pablo, cuando comienza a escribir la primera epístola a los Corintios, dice que ha sido informado por los de Cloé. Por ahí le llegaron con el cuento de algunos problemas que había en la comunidad corintiana y comienza a escribir la primera epístola a los Corintios debido a todas esas problemáticas que habían, que habían problemas en Corintios. Por eso tenemos una tremenda primera epístola y también existe una segunda epístola. Y déjeme dejársela ahí dando bote, que además se cree que hay una epístola perdida a Corintios, que estaría entre la primera y la que nosotros conocemos como segunda, que vendría a ser la tercera epístola a Corintios. O sea, imagínense la cantidad de problemas que había en Corintios que tuvieron la necesidad no solo de una ni de dos, sino que 3 epístolas para poder sanear aquellos problemas. Entonces, por eso surgen los escritos del Nuevo Testamento para orientar e instruir a las primeras comunidades eclesiásticas. Esa es una de las razones que surgen los escritos del Nuevo Testamento. La otra razón es que los testigos oculares del ministerio de Jesús comienzan a morir. Entonces, como comienzan a morir, surge la necesidad de que comiencen a registrarse los testimonios de aquellas personas que fueron testigos oculares del ministerio de Cristo, para que no se llevaran su historia, su experiencia, su conocimiento a la tumba, sino que pudiesen quedar registradas, pudiesen quedar escritas y así poder compartir con las nuevas comunidades. Sigamos. Ahora, muy de la mano, porque preguntamos en la pregunta anterior, ¿por qué surgen los escritos del Nuevo Testamento? Pero ahora la pregunta va un poquito relacionada, pero es distinta. Dice, ¿por qué surge la necesidad de hacer un canon del Nuevo Testamento? Una cosa son los escritos que surgen, que están ahí,
Y otra cosa es la necesidad de hacer un canon. Recuerde que el canon es el proceso en el cual se evalúan los libros y se considera cuáles son inspirados por Dios y cuáles no lo son. Entonces, ¿por qué surge la necesidad? Primero, porque los creyentes comienzan a darse cuenta de que el retorno de Cristo ya no sería inmediatamente como ellos quizás consideraron en un inicio. Pablo, cuando escribe 1 Tesalonicenses, dice, luego los que hayamos quedado. O sea, Pablo esperaba la redención para su generación. Esperaba la segunda venida, más bien dicho, para su generación. De igual manera, muchos cristianos consideraban de que la segunda venida de Cristo era inminente. Por eso incluso entraron en crisis en Jerusalén, porque en Jerusalén vendieron sus propiedades, algo tan lindo que nos menciona en Hechos, que dice que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y traían lo recaudado a los pies de los apóstoles, y prácticamente como que dice que eran todos felices, estaban todos felices y contentos, y se tenían todas las cosas en común. Comían juntos, vivían en comunidad, esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el problema? Que la segunda venida comenzó a tardarse y incluso la comunidad en Jerusalén comenzó a entrar en una crisis económica profunda, tanto así que después las iglesias tuvieron que hacer colecta para poder llegar en apoyo a Jerusalén, a la iglesia que estaba en Jerusalén, por causa de su pobreza, porque lo habían vendido todo, lo habían puesto todo a los pies y estaban todos los días juntos, viviendo en comunidad y no consideraron la posibilidad de que no sabían en realidad cuánto es que se iba a demorar Jesús en regresar. Entonces, como los creyentes comenzaron a darse cuenta de que el retorno de Cristo no sería inmediato, entonces dijeron, bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo cuáles son realmente los escritos inspirados, los escritos que deben sumarse a lo que ellos ya tenían, que era la Biblia hebrea, como lo que se pasó a llamar posteriormente a este Nuevo Testamento, el segundo, el canon de este segundo pacto. Sigamos. Aquí está el segundo por qué surge la necesidad de un canon del Nuevo Testamento. Surgen importantes herejías que amenazaron la ortodoxia. Que lo que la ortodoxia es la doctrina correcta, lo ortodoxo, lo correcto, lo que está bien dentro de la comunidad, lo que se considera correcto. Pero habían algunos grupos, corrientes de pensamiento, grupos heréticos, así se le llama a aquellos que se apartan de la ortodoxia, como por ejemplo el gnosticismo. Algunos dicen, bueno, en el Nuevo Testamento lo que encontramos más que un gnosticismo es un proto-gnosticismo. Como sea, la corriente de pensamiento es más o menos la misma, que incluso tiene sus inicios incluso anteriormente al Nuevo Testamento. Y esta herejía hacía énfasis en que, gnosticismo viene de gnosis, de conocimiento. Y lo que ellos postulaban es que el conocimiento poco menos que los iba a salvar, de que la gnosis era privilegio de unos pocos, que no era para todos, que eran unos pocos privilegiados. Y una de las cosas que postulaba es que la materia es completamente mala y lo espiritual es completamente bueno. Entonces ellos comenzaron a postular de que Jesucristo no habría venido en carne y hueso, sino que habría sido una imagen, un alma, algo sin cuerpo, que no tenía cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos no concebían de que Dios se hubiese hecho carne, porque Dios es totalmente bueno y la carne es totalmente mala y Dios no se mezcla con lo malo. Entonces comenzaron a instalar esa herejía en los primeros inicios del cristianismo. Cuando nosotros vemos algunas epístolas, Santiago, hay algunos párrafos del Nuevo Testamento que parecen enfrentar en alguna medida esta herejía, ¿ya? Que postulaba básicamente, y ese fue el principal cuestionamiento que se toca ahí en el Nuevo Testamento levemente, que cuestionaban de que Jesucristo hubiese estado en carne, de que nuestro Señor se hubiese encarnado, ¿ya? Básicamente eso. Y el otro
la otra herejía importante que surge y que ya dio como muchas luces para que se hiciese un canon, fue el de Marción. Marción fue un obispo que postulaba de que él quiso desmarcarse del judaísmo totalmente. Entonces Marción postulaba de que el Dios del Antiguo Testamento era malo y que había que olvidarse del Dios del Antiguo Testamento. Entonces él hizo un propio canon, un canon en el cual descartaba todo el Antiguo Testamento, descartaba el Evangelio de Mateo porque es eminentemente judío. Marción era antijudío, esa es la verdad. Marción era antijudío. Entonces sacó la epístola a los hebreos e incluso sacó algunos pasajes de las epístolas paulinas donde valida al pueblo judío, donde le da algún valor al pueblo judío. Él las sacó completamente y postulaba un cristianismo sin esa huella, esa marca del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia luego de estos acontecimientos, de estas herejías? La iglesia dijo, tenemos que hacer un canon para definir cuáles son los libros sagrados y no salirnos de ahí, enmarcar un poco la doctrina para mantener la ortodoxia. Sigamos. ¿Cómo fue el proceso del canon del Nuevo Testamento? Y es aquí donde surgen los concilios de obispos llamados concilios ecuménicos. Por ahí a algunas personas les asusta un poquito la palabra ecuménico, pero ecuménico significa en común. Eso es lo que significa ecuménico. Y para este entonces no había no había otro camino, porque pensemos de que en este momento de la historia, y aquí vamos a ver algunas fechas más adelante, en este momento de la historia, la iglesia era una sola. Ya no como en el siglo XV que surgió el protestantismo, y hay importantes divisiones a través de la historia de la iglesia, pero en este momento hay una sola iglesia. Entonces cuando se le llama un concilio ecuménico es porque se están convocando a los obispos de las distintas comunidades eclesiásticas para poder determinar cuáles serían los escritos que debían formar parte del cuerpo canónico del Nuevo Testamento, ¿ya? Así que así se llama, no le tenga miedo a la palabra, incluso si permítame hacer un comentario. A nuestros días, a veces, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, cuando se habla de ecumenismo, se piensa de inmediato en la Iglesia Católica. Déjeme decirle que, por ejemplo, la bandera del ecumenismo en Europa la llevan los grupos protestantes y no los grupos católicos. Si usted me pregunta particularmente a mí, no es que esté a favor del ecumenismo, pero sí creo que es importante destacar el diálogo interreligioso. ¿Qué significa el diálogo interreligioso? En que podamos tener algunas cosas en común en relación a algunas problemáticas de nuestra sociedad. Por ejemplo, yo quizás soy evangélico, pentecostal, protestante, como usted lo quiera llamar, y el mundo católico, pero sí tenemos cosas en común. Por ejemplo, nuestra preocupación por la vida. Por ejemplo, podemos estar ambos grupos en contra del aborto, por ejemplo. Ambos grupos podemos estar preocupados de la pobreza, de la justicia social, y hay determinadas cosas en las cuales sí tenemos cosas en común y que sí podemos entrelazar determinados caminos. No así el ecumenismo más profundo, porque el ecumenismo más profundo hace relación a una sola mesa. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso realizan ceremonias religiosas en conjunto. Por ejemplo, hay algunos grupos luteranos en Europa que ya practican esto, de hacer una ceremonia en conjunto, donde toman la cena todos juntos. Particularmente yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí, dicho eso, sí creo que el diálogo interreligioso puede ser provechoso para buscar mejoras en algunos puntos que sí tenemos preocupación en común, que trascienden más allá de que si seamos católicos, que seamos evangélicos. Por ejemplo, combatir la pobreza, como lo decía anteriormente. Por ejemplo, tener una voz, una posición en contra del aborto, por ejemplo. Entonces ahí se puede desarrollar lo que es un diálogo interreligioso sin necesidad de llegar a tener una sola mesa, a tener un ecumenismo en su forma más profunda. Dicho ese comentario, ese paréntesis bien largo que acabo de hacer, no debemos tenerle miedo a la palabra ecuménico, menos en este momento de la historia, porque no hay 2 ni 3 iglesias, sino que hay una sola en este momento histórico. Sigamos más adelante, dice:
Y aquí hay algunas fechas para tener en cuenta. Tenga en cuenta que en el 313 después de Cristo, Constantino promulga el edicto de Milán, o un edicto de tolerancia, o donde por primera vez se mencionó de que no se iba a perseguir al cristianismo. Recuerde que antes de esto, la persecución en contra de los cristianos por manos de distintos emperadores romanos fue bastante complicada. No sé si nos dé el tiempo, pero a lo mejor vamos a comentar algunas cositas respecto de la historia, y nos podemos dar cuenta de que la persecución de Roma en contra del cristianismo fue, pero bastante encarnizada. Pero sin embargo, en el 313 después de Cristo, Constantino promulga el edicto de Milán, o el edicto de tolerancia, donde se permitió al cristianismo funcionar. Por ahí se cuestiona mucho de que si Constantino realmente se convirtió al cristianismo o no, o si fue una jugada política. Como sea, en el 313 se obtuvo la libertad para poder servir a Cristo libremente dentro del gran imperio romano. Eso pasó en el 313 después de Cristo, y por eso que en el 313 después de Cristo comienzan los grandes concilios. Es más, algunos de ellos propiciados por Constantino, ¿ya? Ahora nosotros, bueno, ahí voy a mencionar otra fecha, y después vamos a ir a algunos concilios de importancia para la clase de hoy al menos. Tenga en cuenta también que en el 382 después de Cristo, Jerónimo tradujo de la Biblia hebrea y griega. ¿Cuál es la Biblia griega? La Septuaginta. Al latín, la llamada Vulgata de Jerónimo. Esto es súper importante. Va a sentar precedente, así como en el Antiguo Testamento la Septuaginta es un referente importante. En el Nuevo Testamento, y en realidad en la Biblia en general, la Vulgata de Jerónimo es realmente importante. ¿Se acuerda que en la primera clase nosotros dijimos de que con la invención de la imprenta, por ahí por el siglo XIV aproximadamente, el primer libro impreso tras la invención de la imprenta, 1415 si no mal me recuerdo, el primer libro fue la Vulgata de Jerónimo, que estaba en latín. No sé si usted lo recuerda, la primera clase. Recuerde que usted lo puede recordar, que están ahí los videos para poder recordar las clases anteriores. Y es ahí donde se imprimió el primer libro, y ese fue la Vulgata de Jerónimo. Y va a ser importante la Vulgata de Jerónimo, porque aquí se hizo un primer canon que después va a ser sometido a cuestionamiento. Y ahí es donde entran los concilios. Vamos a hablar acerca de particularmente dos concilios ecuménicos que para nosotros son importantes en esta clase de hoy. ¿Por qué? Porque los concilios se convocaban para tratar una problemática, para tratar un asunto y para tomar una decisión en razón de ese asunto. Entonces nosotros vamos a hacer mención a algunos concilios que tratan el tema del canon del Nuevo Testamento. Hay otros concilios, usted a lo mejor ha recordado o ha escuchado por ahí, el concilio de Nicea. Sí, fue uno de los primeros concilios, precisamente un concilio que también fue patrocinado por Constantino, pero ahí no se discutió el tema del canon, por eso el día de hoy no lo vamos a abordar. Ahí sí, en este concilio que vamos a mencionar ahora, se discutió el tema del canon. En el primer concilio de Hipona, en el 393 después de Cristo, se aprobaron 25 libros del Nuevo Testamento, no 27. ¿Y cuáles fueron los que faltaron entonces? Sin Santiago ni Apocalipsis, porque en la votación que se dio no consideraron de que Santiago ni Apocalipsis debían estar en ese canon. Entonces algunos no quedaron muy contentos con eso, y en el tercer concilio de Cartago, en el 393 después de Cristo, se aprobaron en definitiva los 27 libros del Nuevo Testamento, y además se aprobó el canon alejandrino, o la Septuaginta, que está ahí reflejada en esos números romanos. Eso permitió que la Biblia quedara así como es la Biblia católica actualmente. Así quedó. Después, con posterioridad, en el siglo XV, cuando venga la Reforma de Lutero, de Calvino, en plena Edad Media, nos vamos a dar cuenta de que se vuelve a revisar esto.
se vuelve a cuestionar. Lutero incluso llegó un momento en que dijo, no, hay que sacar Santiago. Y después se fueron revisando cosas constantemente hasta tener la Biblia que tenemos en este día. Es importante notar algo, de que aun cuando quizás aquí nosotros vemos que en el 397 después de Cristo quedó zanjado prácticamente el canon, constantemente en la historia van a haber algunos dimes y diretes en relación a este proceso. Y nosotros también creemos que así como la dirección del Espíritu Santo estuvo en la inspiración de aquellos agiógrafos que se le llama los autores sagrados, nosotros también creemos de que la dirección del Espíritu Santo estuvo en estos procesos que fueron largos, procesos que fueron de una connotación religiosa. Habían muchos tiranteses, como se dio cuenta aquí, que a veces había libros que pasaban con la justa, porque a veces también habían criterios. Por ejemplo, la iglesia de Oriente estaba más llana a conservar el canon de Jamnia en relación al Antiguo Testamento, pero los de Occidente estaban siempre más abiertos a recibir la Septuaginta con deuterocanónicos y todo. Entonces se dio una larga discusión, una discusión que siguió, por supuesto, pasado el siglo XV, pero que en realidad en lo medular son muy pocos los cambios. Y en esto quiero mencionar algo para poder hacer sentido con el proceso que se llevó a cabo en relación al Nuevo Testamento. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, hay uno de los requisitos que nosotros vimos es que debían ser considerados inspirados por las comunidades eclesiásticas. ¿Y de qué manera se pudo juzgar esto? Porque hay distintos escritos que son muy importantes, como la Didaché, que se escribió por ahí por el 70-90 después de Cristo, que era Didaché significa enseñanza, que era poco menos como un manual de discipulado, si lo pudiésemos decir en conceptos actuales, que se utilizaba mucho en las primeras comunidades cristianas, donde ya venían a avalar algunos escritos del Nuevo Testamento. La epístola de Clemente Romano, por ahí por el 96 después de Cristo, avalaba los 4 evangelios. El libro del pastor de Hermas también avalaba las epístolas paulinas. La epístola de Bernabé, también del siglo II después de Cristo, avaló las epístolas generales y también los evangelios. Y las 7 cartas de Ignacio de Antioquía también avaló las epístolas universales. Recuerde que yo le hablé de que la persecución en el Imperio Romano era encarnizada. Trajano, un emperador romano, hizo una tremenda celebración y en esa celebración preparó toda una celebración y dijo, vamos a sacrificar a un cristiano prominente. Entonces mandó a capturar a Ignacio de Antioquía, un obispo sumamente importante, que escribió 7 epístolas, 7 cartas, y ese padre de la iglesia, así se les llama, Ignacio de Antioquía, fue sacrificado para una celebración del emperador Trajano. Aquí hay algunas cosas importantes. La segunda generación, primero estaba la generación apostólica, los apóstoles, después estaban los discípulos de los apóstoles, y después la generación que siguió, ellos dijeron, no nos consideramos dignos de ser llamados apóstoles, no calificamos, no fuimos testigos oculares, que era uno de los requisitos para ser apóstol. Entonces a esta siguiente generación se le llamó los padres de la iglesia. Lo que se estudia cuando uno va a la universidad, a un instituto, se estudia como la patrística, los padres de la iglesia, que vienen a ser un dato bastante importante respecto de esa progresión que tuvo las primeras comunidades cristianas hasta nuestros días para poder entender la fe, cómo nos llegó el Nuevo Testamento, los diferentes concilios. Entonces el proceso fue arduo, pero creemos que también la mano de Dios estuvo ahí para que pudiésemos tener lo que usted y yo tenemos en nuestra mano, que es la palabra de Dios. Hay algunos textos que usted dice, bueno, y son esos 4 evangelios nomás los que habían, ¿verdad? No, había muchos más. Había muchos más, muchos de ellos quedaron fuera. Y quedaron fuera precisamente porque no daban la talla, porque no cumplían los requisitos que
que se pedía para que estuviesen dentro del canon. Les voy a mencionar algunos. Estaba el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo, el libro sobre la natividad de María, el evangelio de Tomás, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio de Nicodemo, el libro de San Juan Evangelista, la historia de José el Carpintero, la primera epístola a San Clemente a los Corintios, el evangelio nóctico de Tomás, el evangelio de Felipe, y créame que hay más. Este libro que tengo acá yo se llama Evangelios Apócrifos. Pero hay más, por ejemplo, falta el Evangelio de María Magdalena. Oiga, ¿y esos libros son buenos? ¿Sabe que algunos son súper fantásticos, súper fantasiosos? Entonces, es bueno leerlos como cultura general, pero que en ninguna medida dan la talla para ser considerados canónicos. Debemos creer que el proceso en el cual se decidieron qué libros se consideraron inspirados, también creemos que Dios estuvo detrás. La próxima lección entramos directo a la Biblia y esperamos contar con su participación y su presencia. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos. Buenas noches.